Domingo 16 de agosto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que comen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy, como escuchamos en el Salmo, este Salmo responsorial, el Salmo 66, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que todos los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Hermanos, el tema central de las lecturas de este domingo es la salvación extendida a todas las naciones y no solo a un pueblo determinado, no solamente a un grupo. Es la salvación universal, concedida a todos los que oyen y aceptan la llamada de Dios, independientemente de quiénes sean. El relato de hoy nos lleva fuera de los confines geográficos e históricos de Palestina. Pero este movimiento geográfico tiene un fin teológico y salvífico. Es decir, nos indica que Dios no es Padre y Salvador únicamente del pueblo hebreo, heredero de la alianza antigua, sino que es Dios de todos los hombres y de todos los pueblos. La vida y las acciones de Jesús anuncian esto en el encuentro del Mesías con la mujer cananea. Las premisas del drama que acompañan la historia del pueblo elegido, su rechazo a creer en Jesús como verdadero y definitivo Mesías, se vivieron con profundo sufrimiento en la experiencia misionera de San Pablo, pero ya las veíamos presentes en la vida y ministerio de Jesús. Lo comprobamos en el texto evangélico de hoy, texto que vemos precedido inmediatamente de las críticas de los escribas y fariseos que lanzan contra Jesús, acusado de permitir a los discípulos la transgresión de normas litúrgicas, en particular con su enseñanza sobre lo puro y lo impuro. Jesús antepone la pureza moral a la pureza legal y material. Pues bien, regresando al tema Tiro y Sidón, estamos hablando aquí de una zona completamente pagana, la que un observante hebreo se cuidará de pisar esos lugares. La región mencionada es la conocida como la antigua Fenicia, correspondiendo actualmente al Líbano. Las relaciones entre estos y los hebreos eran tensas, eran de indiferencia también,
Esta indicación geográfica manifiesta un cambio teológico, ya que el Señor está llevando a cabo, y este cambio se volverá tenso desde el primer anuncio del Evangelio. Los judío-cristianos, es decir, los cristianos provenientes del pueblo de la primera alianza, son los destinatarios y los lectores del Evangelio de Mateo. Ellos ya se ponían en problema de continuar o no con las normas de las tradiciones antiguas, o si por el contrario, debería contar con el Israel de la sinagoga y de la circuncisión. Por otro lado, cuando esta mujer le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, aun cuando son, podríamos decir, hostiles las relaciones entre unos y otros, esta mujer está angustiada, esta madre está angustiada y se dirige a Jesús con un lenguaje típico de fe. Catalogar a una persona como un pagano en lugar de considerarlo como un extranjero es significativo. De esta manera, la mujer sirofenicia de San Marcos se vuelve en San Mateo una cananea, haciendo ver que con esta mujer no se comparte la misma religión. De hecho, si el judaísmo acepta paganos convertidos y se les llama prosélitos, algunos pueblos no podían ser aceptados como prosélitos debido a las hostilidades ancestrales. Esto hacía imposible su incorporación. Los cananeos formaban parte de estos pueblos excluidos para siempre. Una discriminación de este tipo podía disuadir a quien miraba a lo esencial. Convertirse no era solo creer en el verdadero Dios, sino someterse a este pueblo, integrarse a su historia y a sus costumbres. Es importante tener en cuenta este problema, porque Mateo se dirige a una iglesia de la cual algunos miembros judíos se preguntaban todavía si sería lícito admitir a cananeos en sus filas. Hermanos, la insistencia de esta madre, en sus palabras encontramos aquí dos títulos propios de la fe mesiánica, pues lo llama Señor e Hijo de David. En esta invocación podemos captar un lenguaje litúrgico. El Señor, ten piedad de nosotros. A pesar de estas invocaciones de ayuda, tan impregnadas de fe, Jesús responde de una manera dura, pero la madre cananea no se desanima. Los apóstoles le piden a Jesús: atiéndela por favor, porque viene gritando detrás de nosotros, pero ella no se resigna a la respuesta de Jesús. Ella dice: ¿verdad? Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer recoge la propia diferencia, no protesta, no se rebela, no pretende ser tratada igual que los hijos, no reclama una igualdad que de antemano sabe que no posee. Se muestra humilde, se somete en obediencia a la voluntad de Dios, sin discutirla o argumentar premisas, pero agrega. Y es aquí donde muestra su fe: los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pues hermanos, en esta oración de esta mujer, oración de petición, pues aquí tenemos, ¿verdad?, estas características que ya hablábamos días anteriores de cómo debe ser nuestra fe, cómo debe ser, nuestra oración de petición, que debe ser una oración con fe, que debe ser una oración humilde, que debe ser una oración perseverante y una oración, podríamos decir, constante e insistente. Pues
Este es un gran ejemplo de cómo debe ser nuestra oración de petición. Pues así como sus discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, pues también le pedimos hoy al Señor que nos enseñe a ir aprendiendo a hacer oración, esa oración humilde, esa oración con fe, esa oración constante, esa oración insistente, esa oración pues que llevó a Jesús a moverlo a decirle: qué grande es tu fe, que se haga según lo que deseas. Pues hermanos, les deseo que tengan un feliz domingo, que Dios los bendiga.